Bien, vamos a iniciar este día de estudio de la palabra leyendo una porción de la escritura bastante interesante, como toda la escritura realmente. Un abracito a todos, muy fuerte además. Vamos a leer Efesios 1 del 15 en adelante. Yo lo voy a leer, voy a hacer algunos énfasis, porque como estamos adentrándonos dentro de Proverbios, y tengo que confesar que no le había dado como la importancia que tiene ese libro tan grande que tiene, o sea, es una cosa extraordinaria. Y al adentrarse uno en él, Dios mío, los tesoros que encuentra son maravillosos. Proverbios tiene en ocasiones 3, 4 o 5 versículos seguidos que tienen una idea completa, pero en su gran mayoría lo que tiene son frases de una positiva a una negativa que nos deben llevar, en la medida que vayamos entrando en este estudio, a meditar en los proverbios, para qué son. De hecho, desde el capítulo 1 del 2 al 7, nos dicen el para qué y el por qué, que ese es como el preámbulo extraordinario que le hace a los proverbios ese capítulo 1, un preámbulo para que cada vez que uno lea un proverbio, en el capítulo que sea, si no le encuentra salida al proverbio, se regresa uno al capítulo 1 y mira cuál es el para y el por qué de los proverbios. Entonces, cuando lee el proverbio, ahí es donde uno va a meditar qué es lo que tiene el proverbio para mí, que no son una frase que está escrita ahí, sino que detrás de esa frase, detrás de ese proverbio, hay una gran, pero gran enseñanza. Porque empezando los proverbios dice varias cosas. Empezando el capítulo 1, dice que los proverbios enseñan sabiduría, doctrina, razones prudentes, justicia, juicio, equidad, temor de Dios, etcétera, etcétera. Usted puede sacar una lista grande ahí, del 2 al 7, el temor del Señor. Y empezar a uno a escudriñar los proverbios, y los proverbios cambian de contexto. De una vez lo ubican a uno en el lugar correcto frente a los proverbios. Uno le dice un proverbio: hijo mío, escucha la corrección de tu padre, las enseñanzas de tu madre. Y ya, bueno, listo, yo voy a hacerlo. Pero realmente lo que vamos a descubrir es que detrás de cada proverbio que tiene proverbios, de cada refrán, de cada palabra que tiene proverbios, hay una gran enseñanza. Y sobre todo que nos va a mostrar el carácter de Dios en toda su plenitud, ¿cierto? Entonces, al leer proverbios, tengamos en cuenta el capítulo 1 del 2 al 7. Muy en cuenta. Cuando leemos el 2, el 4, el 8, el 9, que es tan potente ese capítulo 9 de Proverbios, entonces es buscar allí la esencia misma de Dios en cada eso, que es para mi vida, que es realmente lo que me va a guiar a mí en mi diario hacer, en las decisiones que tengo que tomar a diario. Ahí encuentra uno respuesta a muchas cosas, luz en muchas cosas y además fortaleza, sabiduría y todo lo demás que los proverbios ofrecen. Vamos a leer, después de decirle lo que le leí, Efesios 1, desde el versículo 15 en adelante. Yo lo voy a leer hasta el 2:10, 1:15 hasta el 2:10, pero voy haciendo un énfasis en las palabras que quiero mostrarles para orar en esta mañana, para entrar en esta enseñanza bonita de los proverbios. Dice así la Santa Escritura: por esta causa, eso quiere decir que hay que leer atrás para saber cuál es la causa. También yo, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. Entonces, lo que Pablo escuchó fue la fe en el Señor Jesús de los Efesios, allá en Éfeso, y también lo que escuchó, el amor que los de la iglesia de Éfeso tiene por los hermanos. La fe en el Señor Jesús y el amor por todos los hermanos, que aquí los llama santos. Y dice: por esta causa no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Ahí viene el para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé dos cositas: espíritu de sabiduría y de revelación, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso no lo vamos a dejar atrás. Esta es parte de nuestro trabajo que vamos a hacer en el estudio de Proverbios. Entonces, está orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dice el siguiente versículo: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Entonces, son cosas bien poderosas que están en estos dos versículos, se hablan, y que es lo que realmente nos atañe a nosotros para estudiar el proverbio, ¿cierto? Él mismo
nos va a dar espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, y también alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si hay unas riquezas que necesitamos entender, necesitamos entenderlas, no saberlas tanto como entenderlas, ¿cierto? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Quiero hacer un énfasis ahí, y es que está hablando de la obra del Espíritu Santo, tanto en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como en lo que Él nos quiere dar, revelación, conocimiento, alumbrar nuestro entendimiento. Todo es la obra del Espíritu Santo en el creyente, en aquel que ha creído en el Señor Jesús y que se acerca a las Escrituras, que las estudia, que las escudriña, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, o sea, al Señor Jesús, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínense el Señor Jesús sin cuerpo. Y Él nos dio vida a nosotros. Mire todo el proceso. Vamos a mirar el proceso para poder decir que vamos a recibir sabiduría, conocimiento y entendimiento de parte de Dios por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Los muertos no pueden entender nada de lo que dice anteriormente el Espíritu Santo. Entonces dice, oye, Él nos dio vida, nos hizo nacer de nuevo, ¿cierto? Entonces, en delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea que no era Dios, sino otro. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él sigue operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, ahí hay cosas muy buenas. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos. Eso ya no es presente para nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Para qué nos dio vida? Para que pudiéramos tener sabiduría, conocimiento y entendimiento de lo que Dios es. Y juntamente con Él, con el Señor Jesucristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No somos terrenales, estamos a la diestra del Padre con Cristo allí sentados. Nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial, dice acá. Para mostrar en los siglos venideros, eso tiene propósito, todo esto que acabamos de hablar, para mostrar se necesita que otros vean, y eso ¿a quién va a usar? A nosotros, como vamos a ver ahorita, las que dicen que nosotros somos colaboradores de Dios, 1 Corintios 3:9, colaboradores de Dios. Y Él nos tiene para mostrar en los siglos venideros, ¿qué va a mostrar? Las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad con nosotros, para con nosotros, en Cristo Jesús. Esto es gracia, nada más. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Y sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, escuche esto, hechura suya. O sea, no es cualquiera que se acerca a la Escritura buscando sabiduría, conocimiento y entendimiento, sino que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no pegaditos a Cristo por un ladito, no, en Él fuimos creados para buenas obras, con sabiduría, con conocimiento, pero también con entendimiento de lo que hacemos, las cuales, esas buenas obras, Dios las preparó de antemano para que nosotros podamos caminar en ellas. Entonces, todo un plan, toda una obra maravillosa para que no tengamos nosotros que decir, no, es que yo no entiendo la cultura, es que yo no sé de eso, es que a mí me queda difícil, es que no, que mire eso tan duro. Pero si leemos Efesios 1, capítulo 1, 2 y todo Efesios, si quieren leerlo, ahí nos dice que nosotros somos creados en Cristo Jesús, que somos sus criaturas, que nos preparó Él a nosotros, nos prepara nos hace capaces y aptos para poder entender la Escritura, para poder alcanzar sabiduría, para poder alcanzar conocimiento, pero también para entender, porque alumbra, además de todo, el Espíritu Santo
nuestro entendimiento para poder entender todo lo que estudiamos, todo lo que leemos a través de la escritura, todo lo que venimos trabajando. Entonces a mí me alegra muchísimo, mucho me alegra, porque Dios nos trata como lo que somos, personas, con mente, voluntad y emociones, con espíritu, alma y cuerpo, completicos, igualitos a Él. Y bueno, como somos carnecita, pues Él nos capacitó, nos sacó de la muerte, nos dio vida y además nos dio su Santo Espíritu para que podamos alcanzar las riquezas, entenderlas y poderlas expresar a los demás. Bien, dejemos ahí. Saludo a los hermanos que no he saludado todavía. A todos los saludo, un abracito para todos. Ya que... Buenos días a todos. Bueno, Dios hoy me dio el privilegio de estar aquí frente a ustedes en esta pantalla para nos llevar la enseñanza, porque realmente eso es muy grande. Quiero simplemente expresar lo que Dios me ha dado, lo que Él ha querido que yo comparta con ustedes y entre todos aprender, entre todos escudriñar, entre todos mirar lo que el Señor nos quiere decir hoy en su palabra. Efesios, esta mañana yo no lo había leído para esto, pero definitivamente creo que Dios, que es inmensamente bueno, conectó Efesios con lo que yo necesitaba hoy entender. Entonces, gracias a Dios por eso. Y bueno, hermanos, vamos a estar muy atentos. Yo pues quiero pedirles el favor de, si algunos hermanos tienen la oportunidad de tener otras versiones diferentes a la Reina Valera, que me colaboren para poder leer y entender esto que el Señor me ha dado, me ha regalado hoy. Bueno, entonces quiero comenzar diciendo que este libro de los Proverbios es realmente muy rico, realmente muy profundo, y no alcanza uno a escudriñar y a entender todo lo que hay y toda la profundidad que tiene. Pero hablando un poquitico con la Biblia de Hindú Biblia, pude ver algunas cositas que yo tenía como presentes frente a el libro de los Proverbios, y simplemente quiero abrir esta conversación. No quiero de verdad llamarlo enseñanza, quiero hablar con ustedes y conversar con ustedes frente a lo que en mi corazón ha sentido frente a todo esto. Y entonces dice que el contexto histórico de Proverbios es que primero es sabiduría en general, segundo que es principios de vida dentro de la corte donde está Salomón, tercero es instrucción de padre y madre hacia los hijos, y definitivamente es meditación en Dios. Dice que los proverbios son consejo sabio, porque el sacerdote hace alusión a la ley, el sabio, consejo sabio, y el profeta, palabra del Señor. Y eso está en Jeremías 18:18, para los que están los que son bien acuciosos leyendo la Biblia. En Jeremías 18:18 nos habla acerca de estas tres cosas: el sacerdote a la ley, el profeta a la palabra del Señor, y el sabio al consejo sabio. Entonces, hoy quiero centrarme un poquitico en el Proverbio 4. Vamos a empezar con una pregunta que al final, y la palabra misma lo dice, pero que al final de esta conversación podamos responderla. Y la pregunta es, por favor, anótenla. ¿Qué da fruto? ¿Saber o entender? ¿Qué da fruto? ¿Saber o entender? Entonces, vamos a leer Proverbios 4, por favor, y vamos a irlo desglosando. Esa es como la manera en la que el Señor me llevó a leer este Proverbios y entenderlo, porque en mi corazón había una pregunta: ¿qué diferencia hay entre sabiduría e inteligencia? ¿Es lo mismo? ¿Que da fruto? ¿Saber o entender? Entonces, vamos a mirar cómo es. Voy a leerlo en la Reina Valera y, por favor, si tienen otras versiones, por favor lo leemos. Y luego, como voy a ir desglosando paso a paso, entonces voy a solicitar el favor de que otras personas lo lean en sus traducciones. ¿Sí? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te
conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y vamos a dejar solamente hasta ahí. Entonces vamos a mirar el primer verbo que ahí aparece. ¿Cuál es? Oír. Oír. Entonces, al parecer, lo primero que tenemos que hacer es oír. Y dice hijos. Cuando nos llama hijos, la palabra del Señor, ¿qué nos connota? ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace sentir? ¿Identidad? Sí, qué chévere, identidad. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sentir cuando escuchamos hijos? Oíd hijos. Pero Y pertenece. también, chévere. Le pertenezco a alguien, ¿cierto? A alguien le pertenezco. Yo lo relaciono con ternura, con amor, con sentirse bien, con chévere, con bonito. Hijo, cuando mi mami me dice, hija mía, ay, pucha, se siente bonito. Entonces es eso. Y claro, soy de alguien, le pertenezco a alguien. ¿Y ese alguien es quién, según esta escritura? Al Padre. Al Padre. Va mucho más allá. Es una relación de padre a hijo. Es una relación de padre a hijo. Pero no es simplemente oír. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué otra cosa dice allí que hay que hacer? Porque no es solamente oír. ¿Qué más hay que hacer? Estar atento. Exacto. Entonces yo quiero que estas dos palabritas, estas dos frases que están aquí, sean lo que hoy vamos a hacer. Porque quien nos va a hablar es ¿quién? El Padre. El Padre nos va a hablar. ¿A quiénes? ¿A quiénes nos va a hablar? A los hijos, papi. A ti, Mile, a todos los que estamos aquí, que somos hijos, nos va a hablar. ¿Pero qué nos pide? Que estemos, ¿qué? Atentos. Entonces, creo que la manera como el Señor nos invita hoy a eso, a escucharlo, pero no solamente escucharlo por escucharlo, sino estar atentos. Y tiene una razón. ¿Para qué? Conocer cordura. Conocer cordura. Oh Dios, vamos a ver qué es eso de cordura, qué será la palabra cordura. ¿Qué nos intenta dar el Señor hoy? Dice, porque os doy buena enseñanza. O sea, partemos de ahí. Lo que el Señor hoy nos va a hablar es bueno, bueno. Realmente, si es algo bueno, es beneficioso. Y luego dice algo que me parece muy importante. Ahí hay un punto y coma, y ese punto y coma me dice a mí que lo que viene es un complemento muy importante de lo que acaba de decirnos el Señor. Entonces, estamos hablando con el Padre. Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están hoy aquí en esta conversación, como siempre, y nos pide que estemos atentos, que conversemos, que hablemos acerca de Él, que hablemos de su palabra, porque lo que nos va a dar es muy bueno, pero comienza diciendo, no desampares mi ley. ¿Qué significa la palabra desamparar? ¿Qué será eso de desamparar? Me gustaría que empezáramos leyendo entonces otras versiones. A ver qué dice el versículo 2. Mile. Porque le doy una buena orientación, no se alejen de mis instrucciones. No se alejen de mis instrucciones. ¿Esa qué versión es, Milenita? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Entonces, enseñanza ahí dice que es instrucción y dice que no desamparar lo compara con alejarse, que no se aleje. Blanquita, dime. Porque lo que yo les enseño es bueno e importante, así que nunca olviden mis enseñanzas. Muy bien. Entonces aquí nos dice algo muy importante, nos dice que lo que Él nos enseña es bueno, nos enseña. Y mira que esta palabra enseñar es bien maravillosa en su palabra, porque definitivamente enseñar no es simplemente dar información, ni es transmitir información. Eso no es enseñar. Enseñar tiene todo un proceso, así como el aprender. Entonces aquí nos dice que lo que Él nos va a enseñar es bueno, y en esa enseñanza hay todo un proceso. Y dice también, en ese no desampares mi ley, porque lo que Él nos enseña es bueno, pero también, ¿qué es lo que dice Blanquita en el otro? Así que nunca olviden mis enseñanzas. Entonces aquí nos está invitando a que esa enseñanza que el Señor nos da, no la debemos abandonar. Ya que puedo leer esta lección. Claro que sí, obviamente que sí. Dice, hijos, atiendan a los consejos de su padre, pongan atención para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción,
así que no descuiden mis enseñanzas. Qué bien. ¿Qué les hace pensar esto? ¿Hasta aquí? O sea, ¿qué nos hace pensar frente a lo que el Señor hoy nos habla? Yo puedo decir que como hijo muestra que se nos olvida las cosas. Entonces dice, tenemos que estar atentos que no se nos olvide lo que el Padre nos va a dar. Entonces, antes de empezar a él a dar esa instrucción, sea cual sea que nos vaya a brindar hoy, dice, acuérdese que esto se les puede olvidar, por favor no lo vayan a hacer. Amén, qué bien, qué hermoso porque realmente hoy parece ser que hay una riqueza impresionante como siempre en su palabra y por eso Él nos llama como oye, está atento, no solamente escucha, sino que hace el proceso. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre. Aquí, ¿quién está hablando? Salomón, ¿verdad? Salomón. Delicado y único delante de mi madre. Entonces, al parecer, según esto que estamos tratando de entender, Salomón también tuvo esa posición de ¿qué? De hijo, ¿cierto? Tuvo esa posición de hijo. Y él me enseñaba y me decía, ¿cuál es el padre que le enseñaba y le decía? David, ¿cierto? Pero si nosotros hoy que estamos escuchando esto, ¿qué podemos entonces decir frente a esta palabra tan maravillosa que dice acá, delicado y único delante de mi madre? Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. ¿Qué nos quiere decir hoy esta palabra? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos ve el Padre? Para mí, el Señor me ve como ese hijo delicado y único también. Delicado y único. Y entonces empieza a hablarnos. Retenga tu corazón mis razones. Empieza a decirnos algo. Él quiere hoy que nosotros hagamos el proceso de entenderlo. Y nos va a dar enseñanza. Y esa enseñanza requiere de algunas cositas. Una, retener. ¿En dónde se retiene? Según esta versión, ¿en dónde se retiene? El corazón. Se retiene en el corazón. ¿Y qué será el corazón? ¿Qué será el corazón? Retenga tu corazón mis razones. Pero antes de llegar al corazón, ¿qué será retener? ¿Qué podrá hacer? ¿Qué en otras versiones qué podrá decir? Retener. Retenga tu corazón mis razones. Sí, vamos a leer varios, vamos a levantar la manita para poder entender. Listo. Grábate en la mente mis palabras, sí, y haz lo que te ordeno y vivirás. Solamente la parte A, grábate, porque es que queremos mirar que aquí dice, retenga tu corazón mis razones. Entonces aquí dices, grábate en la mente. ¿Grábate en la mente qué? Mis palabras. ¿Qué dice otra versión? Mi padre me dio este consejo, grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando. Imagínate, grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando. ¿Listo? ¿Alguna otra? Impedir que algo salga Qué hermoso. o desaparezca. Qué hermoso. Conservar. O desaparezca. Interrumpir o dificultar el curso normal de algo, ¿sí? Es decir, que fluya o que se vaya. O sea, es impedir Ajá. que se vaya, impedir que se... excelente. Contener. Contener. Listo. Recuerda lo que te digo, obedece mis mandamientos y vivirás. Bueno, entonces, cuéntame, si es grábate en la mente mis palabras, grábate bien lo que te digo, retén, que significa impedir que algo salga o desaparezca. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Aquí es cierto que nos exhorta a hacer, pero dice, retenga tu corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿De qué corazón nos habla? ¿De qué corazón nos habla el Señor acá? Y dice que es sus palabras las que tenemos que retener. Y Él nos está hablando a nosotros que somos sus hijos. Entonces, ¿en dónde es? O sea, yo puedo entender aquí que el Señor nos dice, cómo van a llegar al corazón, probablemente ahí van a poder ser discernidas. Ahí van a poder ser entendidas. Ahí vamos a poder tener ese proceso de que no se salgan, de ahí. Vamos a leer entonces Ezequiel 36, 25, 26 y 27. Por favor, alguien que por favor lo lea. Grábate, reténlas, conténlas, recuérdalas. Haz lo que te digo.
pero ahí, en el corazón. Por favor, Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras indicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré Vamos a hacerlo súper despacio. Entonces, ¿qué dice? corazón nuevo. Listo. Entonces aquí aparece la palabra corazón. Y dice que el corazón, ¿cómo va a ser? Nuevo. Nuevo. Listo, perfecto. ¿Y qué dice? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Exacto. Muy bien, sí. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Otra vez, corazón. Ajá. Al parecer era antes de piedra, ¿cierto? Sí, señora. Y Y os daré un corazón de carne. corazón de carne, otra vez, corazón. Ujú. ¿Listo? Sigue. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ok. ¿El espíritu de quién? De Dios. El espíritu del Padre. Hoy quiero que nos refiramos a Dios como el Padre, que podamos realmente retener hoy que Él es el Padre, que Él es el Padre, que nos llama delicados, únicos. Entonces dice aquí, y pondré dentro de ustedes, dentro de todos ustedes, mi espíritu. ¿Para qué? Ya, ¿Qué hará el Señor? y pondré entre vosotros mi espíritu. Y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué relación tendrá esto con el versículo 4? La frase que estamos leyendo ahorita, el proverbio que estamos leyendo ahorita, retenga tu corazón mis razones. ¿Qué relación encuentran? ¿De qué nos habla hoy el Padre? ¿Corazón aquí es mente? ¿Corazón aquí es pensamiento? ¿O qué es corazón aquí? Bueno, entonces vamos a volver a leer Ezequiel en otra versión, porque ¿será en el pensamiento donde debemos retener y grabar? ¿Dónde? Él está hablando con nosotros que somos sus hijos y nos dice, son mis hijos, delicados y únicos para mí. Y ya hizo él algo con nosotros. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con nosotros según Ezequiel? Colocó espíritu nuevo. Exacto. Nos colocó espíritu nuevo. ¿El espíritu de quién? Del Padre. O sea, el espíritu de quién? De Él, ¿cierto? Está en mí. ¿Y con qué relaciona espíritu? ¿Con qué palabra repite ahí varias veces? Corazón. En este corazón, excelente corazón, gracias Jenny. Corazón es la palabra que repite aquí varias veces. O sea que corazón, si lo relaciono con qué es lo que realmente Él colocó en mí. O sea, ¿cuál? ¿Qué? Su corazón nuevo. Un corazón nuevo, pero en ese corazón nuevo, ¿qué hay? Él nos dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de Un espíritu nuevo. Entonces, sí, el 4 dice, retenga tu corazón mis razones. Es retenga quién. ¿Quién es realmente quien retiene aquí? ¿El corazón, que es el pensamiento? ¿O el corazón? Exacto, es el espíritu. Es decir, que Él nos está hablando de espíritu a espíritu. De espíritu a espíritu. No es de mente, de razonamiento, sino de espíritu a espíritu. De su espíritu a mi espíritu y al tuyo. Entonces, aquí la delicadeza con la que el Señor me dice, mira, tú tienes mi espíritu, tienes mi espíritu. Y como tienes mi espíritu, voy a hablar a tu espíritu. Y a tu espíritu le digo, retiene, ¿qué? Mis palabras. Retiene mis palabras. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero mira que antes del para qué hay otro verbo que me parece también súper interesante. ¿Cuál verbo es? ¿Qué sigue? Mismo versículo 4. Guardar. Muy bien. Guardar. Guarda mis mandamientos. Y ahí sí, viene. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nosotros guardamos su palabra? Él que está hablándonos hoy a nuestro espíritu, a tu espíritu y al mío, y nos recuerda que tenemos su espíritu, que no tenemos única y exclusivamente corazón nuevo, sino que tenemos espíritu. O sea, que Él nos dio su espíritu y que mi espíritu y su espíritu son el mismo. Y me dice, guarda mis mandamientos. ¿Qué significará la palabra guardar?
en la Biblia hay bastante referencia de guardar, 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 guardar. ¿Qué será guardar? Perdóname, estaba pensando en que ese guardar no es como déjenlo ahí escondidito, ¿no? No se trata de guardar como cuando yo quiero depositar en algo muy, muy preciado y dejarlo allí guardado, no. Ese guardar es más de cuidado, ¿no? Es más de ponerlo de verdad como algo de mucha estima, pero no para dejarlo escondido. Sí, sí, yo estaría de acuerdo con Jenny, pero ¿quién más considera que es guardar aquí? Porque hay que retener, ¿cierto? Es decir, grabárselo en el espíritu, discernirlo por el espíritu y guarda. O sea, ¿qué? Aquí en el diccionario dice que guardar es vigilar y defender. Ah, vigilar, defender. Muy bien. Aquí tengo una definición: mantener, preservar o proteger algo. Listo, entonces el Señor me dice, ¿cierto? O nos dice, primeramente a mí, porque de hecho ahorita que estoy volviendo a tener con ustedes este conversatorio, siento que hay muchas más cosas que el Señor me anda diciendo hoy aquí. Entonces me dice y nos dice que es preservar, es permanecer, y permanecer requiere un proceso. Leyendo un poco acerca de esto, hay una metáfora frente a permanecer y calar. Realmente otro término que encontré frente a guardar es calar. Y dice, por ejemplo, que para que la tierra dé su fruto necesita del agua. Y dice que es necesario que el agua permanezca el tiempo suficiente sobre la tierra para que cale y pueda dar fruto. Eso es guardar. Eso es guardar. ¿Recuerdan la pregunta que hice al principio? ¿Quién me recuerda de la pregunta que hice al principio? La verdad ya se me olvidó. ¿Quién se acuerda de la pregunta que hice al principio? ¿Qué da fruto, saber o entender? Exacto. Y aquí viene la primera palabrita de fruto. Dice la metáfora que permanecer, para que la tierra dé fruto, el agua tiene que permanecer el suficiente tiempo en la tierra para que cale y dé fruto. Hernandito, cuenta. Para mí ese guardar estoy de acuerdo porque no significa como colocar algo y dejarlo allá olvidado, encerrado para cuando después lo vaya a necesitar. Sino ese guardar, como muchos que aparecen en la palabra en diferentes lugares, para mí significa guardar, cumplir, obedecer, poner por obra, por práctica, no olvidar nunca, sino siempre tener presente para ponerlo por práctica en todo momento. Para mí significa eso, ese guardar. Gracias, Hernandito. Muy bien. Nelcy. Estaba meditando en que esto me recordó lo que sucede cuando el Señor nos advierte con la parábola del sembrador, ¿sí? Que dice que lo que sucede con cada terreno, digamos, o donde cae la semilla, y qué sucede con cada una de ellas. Y digamos que dice que cuando uno no hace eso que estamos hoy viendo, de retener, de guardar, de perseverar en ello, entonces el diablo viene y la quita, la roba. Y en el versículo de Lucas 8:15 dice: más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, sí, me llevó allí. Sí, qué bello. Entonces, lo importante, digamos, en este caso, yo considero que guardar es como la meditación que debemos realizar siempre en lo que escuchamos, en lo que aprendemos, para que esa escritura se vuelva vida en nosotros. Muy bien. Vamos a leer Josué 8 a ver qué dice. Vamos a leer frente a ese guardar. A ver si nos da más luces, no porque estemos mal de lo que estamos diciendo, porque hoy el Señor habla a tu espíritu y al mío. Así es que, y está haciendo con nosotros este proceso de enseñanza bien hermoso del Señor, de parte del Señor. Josué 1:8. Josué 1:8, por favor. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedes obrar de acuerdo a lo escrito en él.
para que te vaya bien y tengas éxito. O sea que guardar en esta versión, ¿qué es? Está apagado, Milenita. Repetir, dice aquí. Repetir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. A todo lo que en él está escrito. Y si estamos mirando, guardar a qué nos lleva. Guardar a qué nos lleva, hacia dónde nos conduce cuando guardamos. Listo, tengo por acá unas manos levantadas, qué chévere. En esta versión creo que da la respuesta, dice, que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche y obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Mira que para poder obedecer hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Porque guardar aquí, en esta versión, es obedecer. Pero para poder obedecer hay que hacer algo. ¿Qué será? Meditar, pensar, volver a grabarlo, escudriñarlo, volver a. O si no, no va a ocurrir lo que ahí dice, obedecer. O sea, el obedecer es una consecuencia de meditar, de volver a, de hacer el proceso, de ser cuidadoso con eso que el Señor nos da, con eso que el Padre nos da. Cuando tú puedes volver a, cuando tú sabes que en tu espíritu el Señor ya dejó algo para ti, cuando volvemos ahí, lo meditamos, lo repetimos, lo entendemos, hacemos todo el proceso, ahí nos queda súper fácil obedecer. Ahí ya nos queda súper fácil obedecer. Eso no se convierte para nosotros en una carga. Los mandamientos del Señor, la palabra del Señor. Además, porque ahí, vamos otra vez a Proverbios, ahí dice que si hacemos ese proceso, ¿cierto? Viviremos. O sea, Él nos dice, nos da esa promesa, nos lo dice así enfático, y vivirás. Yanisita. Es que me parece importante de ese pasaje, me gustó mucho la versión que leyó Marley porque dice solamente haciendo esto, pues tendrás éxito. Entonces uno a veces se pone a pensar en que todo el mundo habla de éxito hoy, ¿no? El éxito es esto, el éxito es aquello, pero cuando uno mira esto, siguiendo el curso de todo lo que tú has hablado, entonces se pone a pensar que el tener éxito es todo un proceso, es la sumatoria de muchísimas cosas, ¿no? A veces queremos tener éxito y el éxito está tan asociado con la parte económica, ¿cierto? El dinero. Pero en realidad, si ustedes se fijan un poco, lo que el Señor siempre nos viene enseñando es cómo todo está asociado al conocimiento de Él, ¿cierto? Y a la sabiduría. Y entonces me parece impresionante de ese texto que acaba de leer Marley, que dice, si tú meditas de día y de noche. Entonces, por ejemplo, esa es otra cosa que es bastante errática en el mundo cuando dicen, bueno, la meditación es apartarse y tener 5 minutos de no sé qué y la posición de no sé cuántas, en fin. Y uno se pone a pensar aquí que dice medita de día y de noche, dice, bueno, ¿y a qué hora hago el resto? ¿Cierto? Trabajar, yo qué sé, relacionarme, pero él está diciendo medita de día y de noche. Es decir, que es una constante conexión, porque si usted tiene que meditar de noche, es algo que usted nunca deja de hacer. Está hablando del tiempo, de día y de noche. Es decir, no me desconecto en ningún momento. Estoy realmente allí pegado en eso y uno dice, bueno, ¿y cómo se hace esa vaina entonces? Porque si yo voy a estar meditando, pues ¿cómo hago el resto, cierto? Entonces, esto es muy importante para pensar un poco, entonces, ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar? Si yo puedo hacerlo de día y de noche y debe continuar mi vida cotidiana, mi vida matutina, lo que yo hago, mi ejercicio laboral, cierto, familiar, todo que hacer, yo qué sé, y no dejo de hacer esto, entonces, ¿qué es meditar? Y dice que solamente con ello yo voy a alcanzar el éxito, ¿cierto? Entonces eso simplemente como para pensar un poco que a veces los conceptos que tenemos de ciertas cosas están como muy en el aire, pero aterrizar un poco eso creo que nos llevaría a decir si es posible. Es decir, Dios nos está dando una directriz y nos viene hablando tan repetitivamente todo este tiempo y justamente en este último con el libro de los Proverbios, pues hablándonos de la sabiduría y que eso tiene un para qué, ¿cierto? Con él siempre un propósito. Entonces, es muy bonito si retomamos
porque, por ejemplo, ya que hacía un par de preguntas y yo escucho las respuestas bastante tímidas. Entonces, aquí hemos hablado infinidad de veces acerca del corazón y de la mente. Yo, por ejemplo, personalmente, y lo digo con bastante respeto, yo soy bastante apática a ver varias versiones. ¿Por qué? Porque a veces las versiones me desdibujan lo que está diciendo la escritura. Yo respeto mucho la versión de Reina Valera, porque Reina Valera se ajusta bastante. Entonces, no es lo mismo cuando tú lees Reina Valera y luego lees, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente, te cambia de una vez el concepto. Y, por ejemplo, en la pregunta que tú hiciste, ¿qué es el corazón? ¿Es lo mismo? Entonces, fíjate que las respuestas fueron sí, sí es lo mismo mente y corazón. Y realmente la Biblia no es lo que nos muestra, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque fíjense que Dios hoy nos está diciendo, oigan atentamente, ¿sí? Y creo que es un llamado de atención para que estas enseñanzas no queden ahí en el tintero, sino medita de día y de noche en estas enseñanzas que nos viene dando, no solamente hoy, no porque ya aquí está haciendo las preguntas que está haciendo, sino qué es lo que nos quiere decir, que viene repitiéndolo tantas veces, ¿sí? 1, 2, 3, 4, para que, qué es lo que necesitamos entender de todo esto que viene hablando el Señor, ¿cierto? Que es como diciendo, oiga, póngase pilas, o sea, de verdad, medite de día y de noche, mire que le vengo diciendo esto y esto, ponga atento su oído, ponga atención a la enseñanza. Entonces, me parece que es como cuando el Espíritu le dice a uno, pilas, o sea, abre el oído de verdad, no es como solamente oír ahí por oír cada 8 días la enseñanza, sino de verdad atentos a ver qué es lo que yo estoy hablando, qué es lo que quiero transmitir a tu corazón, a tu espíritu. ¿Dónde estás? ¿Sí? Y entonces nos distraemos fácilmente. ¿Y cómo lo vemos? Pues en las respuestas, ¿sí? Que a veces son vagas, a veces, ¿cómo así? ¿No es lo mismo? Bueno, y de eso hemos hablado un montón, ¿cierto? Pero pude darme cuenta en este instante que está todavía un poco vagos ciertos conceptos que es necesario ajustarlos. Entonces me parece un bonito llamado de atención de parte del Espíritu en esta mañana. Y bueno, era lo que quería comentar al respecto. Perdóname, ¿puedo leer esta versión? Es la Biblia del Jubileo. Quiero que el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo entenderás. Pero es que yo quiero que volvamos justamente a lo que Jenny está diciendo frente a que ese para guardar es el objetivo, es el propósito. Pero es que si no meditamos, se nos va a hacer muy difícil obedecer. Se nos va a hacer muy difícil guardar. Si no se medita de día y de noche, si no inquirimos al Señor, si adormecemos el espíritu. Porque ¿saben qué se nos queda el asunto? Se nos queda en un buen consejo, en algo bonito, en actitud positiva. Jorge Enrique Duque Linares, en el poder de la mente, en el positivismo, que es una vaina impresionante hoy en día. Entonces de pronto podemos tender ¿cierto? A que el mensaje y la enseñanza que el Señor nos trae domingo a domingo, o los que estudiamos en la semana, en eso, uy sí, así lo voy a hacer, y empezamos a hacer el ejercicio mental y lo positivo y toda esa vaina, y nos damos cuenta que no es así. Y entonces uno empieza a echar para atrás. Por algo que sucede aquí, que me parece bien interesante, dice después de guarda mis mandamientos y vivirás, pero yo aquí quiero hacer un pare, sí, me da el tiempo, quiero hacer un pare porque los quiero escuchar. Quería hacer un paréntesis. Aquí, en los salmos siempre aparece la palabra Sela. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí la han visto? El Sela significa calla, o sea, medita. Y no está en todo lado, están específicamente en algunos salmos y en algunos versículos, en algunos apartes, ¿sí? Entonces, yo siempre me pregunto por qué estar ahí, específicamente en ese versículo. Entonces, bueno, lo que he visto casi siempre veo es que está refiriéndose al Señor Jesús, pero ese Selah es medita, calla, dejarlo ahí. Qué chévere, sí, los salmos. Ese Selah que está escrito con S y con H al final, nos invita a pensar, a meditar. Es decir, que lo que el Señor dijo ahí, lo que el Padre dijo ahí, es para que lo medites, es para que tú lo pienses, es para que tú lo escudriñes, es para que tú
tengas vida. Quiero leer un par de versículos que hablan de meditar. No los busquen, por favor, yo los leo. Dice el Salmo 77:12, dice, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. El Salmo 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. El 119:48 dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. El Salmo 119:78 dice, sean avergonzados todos los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. El Salmo 119, que me parece muy bonito, dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Y el Salmo 145 dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Mira que estaba pensando en cuánta herramienta nos da el Señor para meditar, ¿sí? Que es demasiado lo que podemos tener. Si es que a veces uno dice, venga, pero es que yo no puedo retener los versículos, yo no sé, tal vez no se trata tanto de hacer una cosa tan mecánica, ¿cierto? Está diciendo, en tus hechos meditaré, porque es que, digamos que con lo que estaba diciendo ya aquí, esto es una manera de llegar a un resultado. O sea, es que estas cosas no es hacerlas por hacerlas, como un Dios caprichoso que nos está mandando a hacer una cantidad de cosas, que pereza este ritual, entonces si paso 1, paso 2, paso 3, y qué pereza esto, no, sino realmente creo que es un diario vivir, en qué es lo que pensamos, a qué es lo que le damos mente, ¿cierto? Entonces a veces, pues, bueno, estamos en eso de quizá de estar pensando en lo que está pasando, en los problemas, en mi vida, en cómo resuelvo esto o aquello. Y no es que no podamos hacerlo, pues obviamente tenemos que razonar, ¿cierto?, frente a las diversas situaciones. Pero digamos que lo que Dios hace es decirnos, mira, si tú en realidad quieres tener éxito y prosperar en todo, porque me gusta mucho como lo dice el libro de Josué, entonces, y también está en el Salmo 1, que siempre hablamos de él, ¿verdad? Entonces, sí hay como una manera en que uno realmente todos los días procura tener un contacto con las escrituras, ¿cierto? Es imposible dejar de pensar en sus hechos o en aquellas cosas que viene haciendo y hablándonos. Entonces creo que sí hay mucho para pensar en él, mucho para meditar, mucho para reunir y para estar atentos a qué es lo que él quiere traer a nuestro corazón, ¿sí? Como estaba diciendo, que tu corazón retenga, porque no es solamente llegar y depositar y guarde allí, deposita información y guarde allí, deposita y guárdela. No, realmente es para pensar en ello, meditarlo, masticar como la vaca, digo yo siempre. Ustedes si se dan cuenta, la vaca se acuesta, ella se echa y empieza a morder ahí, a masticar y vuelve y pasa de un estómago al otro, y hace todo un proceso, ¿sí? Eso es lo que es rumiar, es coger ese alimento y darle, hasta que al fin cumple su objetivo. Sí, señores. Entonces, teniendo en cuenta que el Señor hoy nos habla y nos dice, hijos, escúchenme, estén atentos porque voy a hablar. Familia Mariño. Pues bueno, algo que me encontré con respecto a, recuerdo cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que labrasen y guardasen el huerto. Entonces, bueno, ahorita Samuel complementa con lo que él leyó ahorita, pero no es algo fortuito, no es algo del azar, no es algo de la noche a la mañana, es algo que se ha venido profundizando, que Dios ha querido venir y ser protagonista en nuestras vidas desde hace muchísimo tiempo. Poco a poco nos ha venido mostrando su cara, aparte de que, mira lo que dice acá, nos dio un corazón nuevo, nos renovó nuestra manera de pensar, o nos la ha ido renovando, pero nos dio un espíritu nuevo para poder tomar este tipo de decisiones. O sea, eso no es que en nuestras fuerzas lo hagamos, nos da las herramientas, nos capacita para que podamos guardar y labrar su palabra, ¿cierto? O sea, no solamente es atesorarla para mí, sino que eso tiene que dar un fruto. El guardar, el meditar en ella, el interiorizar, el inquirir, eso debe brotarse, eso tiene que salir por algún lado, tiene que dar fruto. Entonces, pues me parece interesante lo que dice Jenny, es cierto, o sea, esto no, son conceptos que ya nosotros tenemos que tener claros porque eso hace que seamos más certeros en nuestras decisiones, en nuestro día a día, en nuestra comunión con el Señor.
ahorita con tantos afluentes de ideas, de conocimientos, de percepciones, pues si no tenemos certeza de quién somos, a quién le pertenecemos, si no realmente atesoramos, pues o nos vamos a ver como fluctuantes en nuestra manera de pensar, lo cual sigue siendo normal porque esto es un crecimiento, ¿no? O sea, somos una familia, estamos creciendo, la responsabilidad de cada uno de profundizar, de atesorar, de inquirir, pero que eso debe dar fruto, ¿cierto? Pero entre más claro, entre más rápido yo desestructure mi mente y entienda y comprenda, pues más rápido se va a ver ese fruto. Para mí, pues la palabra dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces me parece interesante esta enseñanza que hila completamente a lo que Dios nos ha venido enseñando, nos ha dado comida sólida, realmente ha sido impresionante lo que nos ha mostrado de Él, pero para que eso dé fruto hay que meditar y estar allí, amando y atesorando eso, defendiéndolo, Dios mío, porque tendríamos que en algún momento presentar defensa y de dónde, con qué bases. No sé, hijo, ¿quieres decir algo? No, pues básicamente he estado así como mirando, también meditando en lo que pues el Señor hoy quiere mostrarnos y me pareció muy importante empezar con eso de hijos, porque siento que hace que esto sea más que una enseñanza, como le decía mi tía, un conversatorio entre familia, entre personas que se conocen, entre personas que tenemos muchas cosas en común y es un padre que pues siempre está ahí hablándonos y pues la verdad, hoy quería como sentarme a prestar atención así, en esa posición, no tanto como hermano de una comunidad, sino como realmente un hijo. Y la verdad es que mirando lo que hemos hablado hoy sobre lo que es guardar, en una versión que estaba leyendo decía, sustenta en tu corazón. Y siento que esa palabra de sustentar, todo lo que ya Dios nos ha venido hablando a lo largo de pues tantos años de conocerlo y lo que nos falta. Eso de sustenta es también amar, pero también comprender y lo que veníamos diciendo hoy, lo que venía diciendo mi tía de meditar, estudiar, pero también es tomar una decisión. Y en esa palabra de Josué, en la versión que estaba leyendo, dice que si medita día y noche y pues más adelante dice, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Y me llamó la atención esa parte del final que dice cuanto emprendas. Quiere decir que voy a tener éxito, voy a prosperar, pero cuanto emprenda. Y emprenda significa empezar, tomar una decisión para algo determinado. Y siento que así debe ser la meditación o la relación que yo tenga que tener con mi padre. Una decisión determinada. Y yo no voy a poder tener éxito, no voy a poder llegar a ese fin, a ese propósito del que estamos hablando, si no se toma esa decisión inicial, esa decisión determinada. Entonces, me gusta pensar que es una decisión propia, me gusta pensar que nos llama a sustentar eso que ya nos ha venido diciendo, no es algo nuevo para nosotros, y siento que es bonito saber que lo que decía mi mamá, que desde el inicio, desde el principio nos está diciendo, guarda y sustenta lo que ya te venía diciendo. Y pues nada, siento que es muy bonito que nos vuelva a recordar eso que a lo largo de mucho tiempo nos ha venido diciendo, que es guardar lo que nos dice, amarlo, entenderlo, pero también eso, sustentarlo. Realmente llevar un estudio para poder decir con argumentos que por qué. Sí, me vamos a entender el por qué. Gracias. Gracias. De las intervenciones quiero resaltar aquí algunas cositas frente al argumentar, ¿no? Y con qué. Listo. Seguimos aquí, me parece muy lindo. Realmente yo siento que esta exhortación que el Señor nos hace hoy con ese amor que nos habla, cuando comienza diciendo, oíd hijos, y sé que me va a hablar mi Padre, y sé que va a hablar a mi espíritu, me hace sentir realmente muy amada, muy especial. Y sé que así es que quiere el Señor, el Padre, que nos sintamos hoy. Entonces Él dice que adquiere sabiduría, pero también que adquiere inteligencia. Y esa inteligencia está muy relacionada con tomar decisiones. Esos consejos, esa palabra, ese mandamiento, esas razones que el Señor nos da hoy, que el Padre nos da hoy, tienen una razón de ser. Y es que tú puedas tomar decisiones.
tomar decisiones por Él, por su palabra, realmente inquirir en ella, el tomar decisiones, y no cualquier decisión, sino tomar una buena decisión, porque lo que Él nos da es bueno, es muy bueno. Pero aquí me parece que voy a concluir acá, sabe cómo somos y nos conoce. Dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿El hombre tiende a olvidar? ¿Será que sí? ¿Tendemos a olvidar? Tendemos a olvidar. Por eso el Señor nos dice, reténlo, porque si no lo retenemos, si no lo meditamos, mire cuántos momentos de la Escritura, y solo en los Salmos, dice, medita, 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 porque tendemos a olvidar. Porque esto es un proceso que si tú lo guardas allá y lo metes, o sea, cierras la Biblia y ya, y se acabó, y ya no lo pienso más, ni lo medito más, ni hago recordación de él, ni lo escudriño allá en mi espíritu. Y si eso definitivamente solo fue ahorita, y lo chévere, como decíamos, lo bonito y el pensamiento positivo y todo ese tipo de cosas, porque es que me va a dar éxito, ¿cierto? O me va a ir bien, ¿cierto? O voy a vivir. Entonces, chévere, eso hoy muy fuerte, pero lo olvido, porque no hice lo importante que es meditar, meditar. Y el Señor lo sabe, porque el Padre nos lo dice hoy, no te olvides, no te olvides. Quiero que leamos Santiago 1, 22, 27 y miremos qué nos dice ahí el Señor frente a si tendemos o no a olvidar. Dice, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, esto que el Señor ahí nos dice, ¿no? No sé, o sea, yo ¿qué puedo decir aquí? Más bien, ¿qué podemos conversar de esto que el Señor nos está diciendo aquí, esta exhortación? Sea hacedores de la palabra. La única manera de ser hacedor de su palabra es meditándola, porque no podemos solamente ser oidores de la palabra. Yo que hay, no sé, alguien que quiera decir algo frente a esto, frente a la misma exhortación que el Señor nos está dando, porque definitivamente nos olvidamos si no ponemos por obra su palabra, si no la meditamos, si no la llevamos al espíritu, si eso se queda aquí, únicamente aquí, en la mente, en este proceso cognitivo, pero no baja al espíritu y no la hacemos visible. Vamos a terminar. La pregunta que al principio dice es, ¿qué da fruto? ¿Saber o entender? Vamos a Mateo 13, 23. ¿Quién lo tiene? Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, tú y yo, que somos buena tierra. Pero hay un procesito más ahí, no es solamente oír, no es solamente recibir el buen consejo del Señor, no es solamente recibir su buena enseñanza, sino que hay un proceso más allá de eso, entender la palabra. Y para entenderla es necesario meditarla. No es solamente oír, es entenderla, es introducir la inteligencia. Y la inteligencia es la que me permite a mí revelación. Tengo revelación de su palabra. Y al tener revelación doy fruto. Como decía mi hermana, tiene que brotar por algún lado. Brota, tiene que brotar. Eso no se queda ya guardadito, no se muere. La semilla no se muere. Si fue sembrada en la buena tierra que somos tú y yo, va a dar fruto. Seguro que va a dar fruto. Mis hermanos, con esto termino. Dios es fiel, bueno y verdadero. Gracias. ¿Puedo leer esta última cita en otra versión? Sí, claro que sí. Ok, en la versión La Palabra de Dios para Todos, Mateo 13:23, dice, ¿y qué significa la semilla que cae en tierra buena?
Esas semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. Estoy segurísima que hoy el Padre que nos llama a sus hijos amados, únicos, sabe que somos buena tierra. Salmo 119, voy a leer, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces me son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Yo quiero leer esta escritura también. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estaba pensando que, porque siempre la pregunta es, bueno, ¿cómo se da fruto? ¿Cómo dar fruto? ¿Y cómo dar fruto? ¿Y cómo dar fruto? ¿Cierto? A veces porque es tan difícil, y pensamos mucho en eso, y también a veces decimos, bueno, claro, está la responsabilidad, está la voluntad, está muchas cosas, pero cuando uno piensa en todo lo que estamos hablando, de que todo tiene un proceso, ¿cierto? Y una directriz para llegar allí, pues definitivamente sí hay, digamos, una responsabilidad para que eso se dé, ¿no? Dice, porque, pues al fin y al cabo, cuando es sembrado en una buena tierra, produce fruto, como leíamos ahorita. Entonces, estaba pensando cuando el Señor pone en el huerto al hombre y le dice, lábrelo y cuídelo, y siempre piensa uno, bueno, allá era todo perfecto, de que lo tenía que cuidar, ¿cierto? Labre y cuide. Nosotros al volver a, digamos, al estar hoy en Cristo, volvimos al huerto. No es lo mismo hablar del corazón de un natural o como éramos ayer, hablar nosotros hoy con un corazón nuevo, ¿sí? No podemos decir que es un remiendo y tampoco pensar en que es algo que está en proceso de arreglarse, ¿sí? Porque eso no es verdad. Dios no va en un proceso de mejoramiento, sino que realmente ha hecho todo nuevo. Eso es muy diferente, ¿sí? Entonces, si uno piensa en eso un poquito concienzudamente, pues deberíamos ser más eficaces, ¿no? Más objetivos, porque si ya tenemos todas las pautas, si Dios no se lo está repitiendo tanto y vemos por qué fue tan repetitivo durante toda la historia, pues realmente porque el ser humano es olvidadizo, ¿cierto? Y necesitamos que nos lo digan, pero también es importante hoy volver a pensar que Él nos está diciendo, oiga, yo ya les di una nueva naturaleza, ustedes tienen una nueva naturaleza, ustedes tienen un nuevo corazón, tienen un nuevo espíritu. Por tanto, digamos, lo coherente, lo consecuente, es que sencillamente den fruto, ¿sí? Creo que esos distractores que tenemos, que a veces impiden, que a veces nos alejan de dar al blanco, pues deberíamos tenerlos ya muy canalizados, ¿sí? Y uno dice, venga, ¿esto es tan fácil o realmente es tan difícil? Pues no, yo pensaría que no es ninguna de las dos. Yo pensaría que esto es natural si siguiéramos la directriz. El fruto siempre tendrá que ser natural porque es el resultado de un proceso natural que tiene un comienzo, como decía el hermano que hablaba ahorita, y que tiene que tener un final, ¿sí? Entonces esto es más natural de lo que siempre pensamos, pero a veces nos hacemos perezosos, dice la escritura, ¿sí? Entonces, por tanto, se hace necesario de verdad pensarlo muy bien, qué es lo que estamos haciendo con lo que recibimos, con estas enseñanzas, que de verdad no las estemos guardando en el cajón, dámoslo al cofrecito y dejémoslas allí. Tanto conocimiento, dice la gente a veces, ¿para qué tanto? Creo que ese es un concepto demasiado desviado, porque definitivamente yo quiero volver a decir esto, como lo he dicho muchas veces, pero todo viene a través del conocimiento. Y al fin y al cabo la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Y quiero decir más enfáticamente esta escritura.
Dice la palabra que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en el Padre y en el Hijo. Yo no sé qué andamos buscando en otro lado. Me parece totalmente absurdo, pero aún lo hacemos. Vergonzosamente lo digo. A veces todavía estamos mirando otras fuentes. Cuando la Escritura nos dice a grito entero, todos los tesoros, escucha este versículo, por favor, todos los tesoros de la sabiduría, no dice algunos o los más importantes o los espirituales, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento reposan en Cristo. Dice así Colosenses 2. Y dice que ahí está el conocimiento del Padre y del Hijo, que al fin y al cabo esto es la vida eterna. Con eso quiero decir, pues, que resumo que no debemos estar buscando afuera nada. Y si entendemos que Él está dentro de nosotros y que ese es el misterio, Cristo en nosotros, ya no hay que ir afuera, ya no hay que estar por aquí, por allí. Todo está aquí dentro para tener ese éxito que tanto busca el ser humano, ese humanismo tan horrible que absorbe y que a veces también corremos como ellos, en el mismo desenfreno, y a veces estamos en la corriente del mundo, qué vergonzoso, siendo realmente seres distintos, seres diferentes, gente nueva, una nueva creación, que somos espirituales y que pertenecemos a un reino celestial. Dice, ya no pertenecen a este mundo, sin embargo, a veces pareciera que no entendiéramos eso. De verdad, yo lo digo muy enfáticamente, con pena, no me excluyo, ¿sí? Lo estoy diciendo porque de verdad a veces no se diferencia entre el creyente y el natural, ¿sí? Y eso no debiera ser desde ningún punto de vista. Nuestro pensamiento es superior, porque al fin y al cabo no es el nuestro, es el divino. Es donde están todos los tesoros de la sabiduría, y la Escritura dice que estamos completos en Cristo. Entonces no hay nada que buscar allí, no hay absolutamente nada. Creo que deberíamos correr a la Escritura, correr de verdad, abrazar, mirar qué es lo que hay allí, de qué nos estamos perdiendo, qué es la ficha, la partecita que le hace falta al tablero para completar el esquema, ¿cierto? Y nos desviamos muy fácilmente, todo nos distrae, todo nos dispersa, y la verdad no estamos para eso, menos a estas alturas del partido, cuando todo nos muestra, dice, ustedes no están a ciegas para saber, para no darse en cuenta de los tiempos. Los tiempos definitivamente son malos, son difíciles, creo que lo vemos y lo percibimos. Y como entes espirituales, participantes de un reino, ministros y embajadores de la palabra sobre la tierra, la esposa de Cristo, creo que tenemos un deber, una responsabilidad y una posición demasiado importante en la sociedad, y a veces como que estamos bastante desatendidos del tema y ocupados todavía en pensamientos de cómo resolver necedades y bobadas que no llevan a nada, que ya no deberíamos estar en ello y que deberíamos estar realmente avanzando, porque cuando la Escritura dice ustedes ya no comen leche, ¿sí? Y cuando hay un alimento grueso y un alimento, es porque eso es para avanzar y es para otra cosa que Dios nos está dando, esta formación, esta preparación. Entonces, esto no es para menospreciar este tipo de conocimiento, de enseñanza que nos da el Señor, sino para de verdad estar muy atentos al propósito, al direccionamiento que está dando el Espíritu, hacia dónde nos lleva, cuál es el objetivo, por qué nos enseña esto. Hermanos, muchas gracias por haber atendido al llamado del Señor el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por haber conversado frente a su palabra, haber meditado en ella. El Señor hoy nos llamó a que lo escucháramos porque lo que nos iba a dar era muy bueno. Entonces, Marlencita, terminamos y nos despedimos, hermanos. Dios los bendiga, los guarde y gracias. Bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias. Bendiciones.